qué son las velas japonesas. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Aquí un nuevo video para su canal Economía, y en esta ocasión vamos a hablar de velas japonesas con motivo del curso de trading gratuito que estamos realizando para todos ustedes, ¿ok? Vamos a hablar acerca de qué son las velas japonesas y pues vamos a iniciar que son una representación gráfica de las transacciones de compra y venta en un determinado tiempo. Esto simplemente es que es de forma gráfica cómo las personas o las instituciones están comprando o están vendiendo los diferentes activos financieros, y nos los representan a través de estos gráficos porque es más fácil verlo, ¿ok? Que en vez de estar viendo una cantidad de números increíbles de órdenes que también se ven, pero es mucho más sencillo analizarlo a través de este tipo de gráfico de lo que son las velas japonesas. Muy bien, la primera representación que vamos a encontrar son las velas japonesas alcistas, que son las que reflejan las compras, ¿ok? Por lo general están reflejadas de color verde, ¿ok? Por lo general, pero eso no quiere decir que hay muchas plataformas que lo pueden reflejar de otro color, o tú le puedes colocar el color que a ti más te guste, y la más común es la que tenemos aquí enfrente. Ahora bien, esta vela, ¿qué nos representa? En la parte inferior de la parte gruesa, ¿ok? Empieza lo que llaman la apertura. Es el nivel del precio con que abre en ese momento, en ese tiempo, esta vela, ¿ok? Posteriormente nos vamos a encontrar que va a un mínimo, como decir, baja un poquito el precio, llega a un mínimo, ¿ok? Y luego sube nuevamente hacia un máximo, un precio máximo, como decir, el precio máximo que llegó en ese momento, y luego baja un poquito y nos hace un cierre, ¿ok? Entonces ustedes van a ver que la vela está conformada por un cuerpo, se llama cuerpo, la parte gruesa de la vela, ¿ok? La parte que pueden observar aquí, verde gruesa. Luego tiene unas mechas o hilos, hay personas o el libro que lo vas a encontrar como hilo o como mecha, ¿ok? Que son, como decir, movimientos que tuvo el precio, pero que fueron rápidos, que no duraron mucho tiempo en ese momento, pero que sí llegó a tocar esos niveles de precio, ¿ok? Pero como decir, el mayor conglomerado de la transacción fue hecho durante el cuerpo de la vela. En este caso ustedes van a encontrar por lo general, ¿ok? El caso de los toros, le van a llamar los toros a las personas que compran, ¿ok? Y eso es como una analogía con respecto a lo que cuando los toros atacan, lo hacen de abajo hacia arriba, ¿ok? Ellos hacen su movimiento con los cachos de abajo hacia arriba, y eso es lo emblemático. Ustedes pueden ver en las fotos emblemáticas de Wall Street, donde todo el mundo va a tocarle las cosas redonditas al toro por la suerte, porque refleja los movimientos de compra, los movimientos cuando los precios aumentan de precio, ¿ok? Y vas a encontrar mucha literatura que se va a referir con respecto a esto de los toros. Ahora, muy bien, nos vamos ahora con las velas bajistas. Por lo general son reflejadas de color rojo. No quiere decir que sea el único color, como te dije, se puede encontrar de muchos otros colores. Tú la puedes configurar al color que a ti más te guste, pero es como una forma de decirte alerta que los precios están bajando, ¿ok? Entonces, más o menos esta es la vela más común. En el caso comparado con la vela alcista, tiene una diferencia, y es que la apertura no se hace en la parte baja, sino que se hace aquí en la parte alta, donde abre el precio. Luego tiene un pequeño incremento en el precio y sube hacia un máximo, pero en vez de seguir hacia arriba, ¿ok? Se devuelve, baja hacia un mínimo, recoge un poquito y hace un cierre, ¿ok? Esto sería más o menos el comportamiento de una vela bajista, ¿entiendes? Al contrario del alcista, que tiene una apertura baja y luego cierra arriba, ella tiene la apertura arriba y cierra su nivel de precio abajo, ¿ok? Por lo general también tienen su cuerpo, también tienen su hilo y sus mechas, ¿ok? Y como te dije, el término hilo o mecha lo coloco porque cuando vayas a buscar literatura, bibliografía, inclusive muchas que te voy a ir dejando poco a poco también para que la puedas revisar, la vas a encontrar en esos términos, pero simplemente es algo muy finito donde el precio
fluctúa de forma rápida que te llega a ciertos niveles. También vas a encontrar mucha literatura con que a las personas que venden o que van a la baja le llaman osos, y eso es por la forma del ataque del oso, ¿ok? Ya que ellos agarran como si su ataque, su brazo, sus patas de arriba hacia abajo, ¿ok? De arriba hacia abajo, en señal de que hacen que los precios caigan, ¿ok? Entonces a las personas que suben los precios o que compran se les llaman toros, y a las personas que venden se les llaman osos. Por ejemplo, vas a ir a algunas conferencias y se van a referir a que estamos en momento de toro, estamos en momento de oso, con respecto a eso, ¿ok? Igual que su terminología en inglés. Ejemplos de velas, vas a encontrar muchos tipos de velas, pero muchos tipos de velas. Aquí te coloqué algunas. No te voy a decir exactamente el nombre en este momento porque no viene al caso que a este momento del curso tú te estés metiendo muchos nombres en la cabeza. De hecho, no son ni tan importantes, ¿ok? Pero sí es importante que las vayas identificando. Fíjate que tenemos la que te mostré, como si una vela normal, sana, que es un cuerpo grueso, una pequeña mecha arriba, una pequeña mecha abajo. Pero también la vas a encontrar con un cuerpo pequeño, sin nada de mecha arriba, pero con mucha mecha abajo, ¿ok? Vas a encontrar con que las mechas son muy largas y el cuerpo es pequeño. Vas a encontrar inclusive una que su cuerpo prácticamente es otra mecha, ¿ok? Es muy cortico. Se llaman velas de indecisión. Ya más adelante vas a saber un poquito acerca de los nombres, ¿ok? Y luego vas a encontrar una que tiene mecha muy fuerte arriba, un cuerpo chiquitico abajo y tiene una pequeña mecha inferior. Estos son, como decir, algunos tipos de velas. Te las vas a encontrar. Pero estos serían como las más comunes, ¿ok? Que te puedes encontrar. Lo importante es empezar a identificarlas, ¿ok? Aquí la vas a ver de forma en un gráfico, como se vería un gráfico real. Y cada uno, fíjate que hay unas verdes, unas rojas, unas verdes, unas rojas. Como te dije, esos colores los puedes cambiar al que más te gusten. Pero es una representación gráfica. Simplemente ella te va a reflejar de qué forma se están moviendo los precios del lado derecho en el tiempo en la parte inferior, ¿ok? Entonces cada vela va a representar un tiempo y es lo que vamos a ver ahora. Y aquí sí tienes que prestar bastante atención, ¿ok? Fíjate, tenemos los tiempos de los gráficos. La representación que vas a tener en este tipo de gráficos son a través de las velas japonesas, ¿ok? Entonces hay diferentes temporalidades. Por ejemplo, las tenemos en 1 minuto, en 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos. Por lo general son las que utilizan los que hacen trading de scalping. ¿Qué es trading de scalping? Que entran y salen del mercado de forma bastante rápida, ¿ok? Pueden hacer muchas operaciones en el día. Luego están las velas que te duran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 6, ¿ok? Inclusive 12 horas, dependiendo de la plataforma que tengan. Y por lo general utilizan los que hacen trading intradía. O sea, que pueden abrir una operación en la mañana, la cierran por la tarde o la pueden cerrar al día siguiente o en 2 días, ¿ok? Es como, digamos, una terminología media en el tiempo. Por otro lado, te vas a encontrar las velas que están en un día, en una semana o en un mes, ¿ok? Que por lo general son para los traders que trabajan a largo plazo, ¿ok? A largo plazo. Y siempre las más importantes son desde más largo plazo hasta más corto plazo, ¿ok? Una vela en gráfico diario, a su interpretación es mucho más potente que una vela en gráfico de 1 hora o que una vela en gráfico de 3 minutos. Sin embargo, dependiendo de tu tipo de trading, porque es distinto, hay gente que le gusta operar rápido, hay gente que prefiere esperar, eso ya dependerá de ti. Después que hagas los cursos, que tú digas, bueno, a mí me encanta en estas temporalidades, eso tienes que adaptarlo a ti, ¿ok? Entonces, pero sí, por lo general, la información que te la da una vela más grande es mucho más potente que una vela de una temporalidad más pequeña, perdón, en temporalidades, no en el tamaño de la vela, en temporalidades. Y eso es porque, ya te voy a explicar por qué. Fíjate, por ejemplo, este ejemplo, aquí tenemos del lado derecho una vela de 4 horas y en el lado izquierdo tenemos una vela, tenemos 4 velas de 1 hora. ¿Qué quiere decir eso? Que estas 4 velas, el movimiento de estas 4 velas de 1 hora origina la nueva vela de 4 horas, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí sube el precio, baja, vuelve a subir, baja, se mantiene estable, vuelve a bajar el precio. Todo eso se recoge en una vela de 4 horas. Esta es como la conclusión de todo esto, la sumatoria de todo este movimiento.
Por eso es que las velas de mayor temporalidad tienen más potencia, porque dentro de ellas recogen la información de las temporalidades más pequeñas. Exactamente igual te va a pasar dentro de una hora con las temporalidades más pequeñas, ¿ok? O las de 24 horas dentro de las 4 horas y así sucesivamente. Entonces siempre tienes que tener en cuenta, porque se va a ver, para hacer cualquier análisis tienes que revisar por lo menos dos temporalidades, ¿ok? Por lo menos dos temporalidades, y ya eso lo vas a ver más adelante para que tú puedas saber cómo se maneja este tipo de información. Las velas japonesas te van a dar mucha información para operar, ¿ok? Pero su interpretación dependerá del contexto general y la temporalidad donde se encuentre. Aquí tienes que tener cuidado, porque de repente vamos a ver patrones de vela donde te dicen, mira, esta vela puede ser una vela alcista, ¿ok? Te puede reflejar, que puede predecir un movimiento alcista, pero es dependiendo del contexto donde se ubique en todo el gráfico, y eso lo vas a aprender más adelante. Lo importante que tienes que aprender en este momento era saber cómo se forman las velas y identificar las velas, ¿ok? Vamos a ir ahora a ver algunos ejemplos en gráficos reales sobre las velas. Ok amigos, aquí estamos ya en el gráfico donde vamos a observar diferentes tipos de velas. Okay, este es un gráfico real, en este momento es Bitcoin, en el momento que estoy grabando este video, probablemente lo vea más adelante, pero en este momento estaba el Bitcoin en 18.327. Esperemos que si lo estás viendo este video en muchos años posteriores, pues el Bitcoin esté en 50.000. Ok, muy bien, entonces fíjate, esta vela que tenemos aquí estamos trabajando en gráfico diario, okay, gráficos de un día. Como pueden observar aquí, como les enseñé en el tutorial de TradingView, si no lo han visto, regrésate a ver el video anterior, ¿okay? Donde colocaste temporalidad, y simplemente me refleja que durante el día de hoy, fíjense cómo está esta vela. Tiene una mecha larga, ¿okay? Larga, que el precio llegó a tocar aproximadamente bajo a los 17.997, ¿ok? Subió a los 18.500 y en este momento se encuentra en 18.343. Está luchando, toda la vela apenas acaba de abrir, tiene algunas horas abiertas, ¿ok? Entonces esto es el movimiento que se te va reflejando en el precio. Entonces hay muchas interpretaciones que, dependiendo del tipo de la vela, sea como esta, está aquí, está arriba, está abajo, te pueden decir si el precio, o te pueden ayudar a interpretar si el precio puede seguir subiendo o puede seguir bajando. ¿Okay? No es lo único, no es lo necesario, pero sí es importante identificarlo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué te voy a invitar ahora? Que tú vengas a tu TradingView y empieces a observar. ¿Okay? A observar, fíjate, ve las velas, hay unas grandes, unas chiquitas, no importa el nombre todavía de la vela en este momento. Simplemente quiero que observes, las veas, porque a medida que tú empieces a observar y a ver mucho más gráfico, te vas a empezar a familiarizar con ellas, y a medida que tú veas cómo se empiezan a conformar ciertas velas, vas a tomar decisiones grandes. ¿Ok? No te voy a decir todavía los nombres en este momento del curso, pero trata, por ejemplo, de identificar esta que te voy a señalar aquí. ¿Ok? Fíjate, esta que están aquí, ¿okay? Son velas clave. ¿Ok? Simplemente ve el gráfico, interpreta qué pasa cuando consigues tú esas velotas, esas velas grandes. ¿Ok? ¿Qué pasa con esas velas grandes? Identifícalo. Mira, por ejemplo, en este caso el Bitcoin, tú puedes ver el archivo que tú quieras. ¿Qué pasa luego de esas velas grandotas y en qué situación están? Entonces eso te puede empezar a ayudar a interpretar un poquito, ¿ok? Algunas cosas. Como te digo, en este momento el curso no importa. Fíjate que inclusive aquí hay otra velota más grande, pero tuvo un comportamiento luego distinto al resto. ¿Y eso qué pasa? ¿Por qué ocurre esas cosas? Ya lo vas a ver. Por el contexto, ¿ok? No es lo mismo unas velas grandotas arriba que unas velas grandotas abajo. Entonces eso lo vas a ver más adelante. Lo importante es entender esta temporalidad. Ahora bien, fíjate que estoy en gráfico diario. Ahora vamos para explicarte lo otro del tiempo. Vamos a volver aquí a la vela que tenemos el día de hoy. Es una vela bastante interesante. Yo aquí voy a buscar de una vez lo del zoom más rápido. Ok, muy bien. Ok, fíjense, aquí está esta vela que está aquí, que estoy señalando. Vamos a colocarla aquí. Se me olvida colocar mis favoritos en
Esta vela que está aquí, ¿ok? Esta vela que está aquí. Bien feo me quedó los dibujos para el curso, no importa. Para que ustedes vean la originalidad del curso. ¿Okay? Esta vela que está aquí es la vela de 1 hora. ¿Okay? Dentro de esa vela de 1 hora, nos vamos a ir a un gráfico de 4 horas. Entonces, todas estas velitas que vemos aquí, que en este momento son 2 por la hora, estas 2 velas que están aquí, vamos a eliminar todo esto para que se pueda ver bien. ¿Ok? El día 23, estas 2 velas forman la vela de un gráfico diario. Ahora, para que veamos otro ejemplo más claro, esta segunda otra vela que está aquí, esta segunda vela que fue la del día de ayer, esta vela que tiene un cuerpo largo hacia abajo y uno muy cortico arriba, ¿ok? Fue la vela del día 22 de noviembre, ¿ok? 22, porque la que estoy grabando en 23, vamos con la del 22 que ya pasó completa. Muy bien, vamos a ver la del 22. Si vamos a 4 horas, entonces fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 6 velitas que están aquí conforman la vela del día 22. Entonces este movimiento que hubo cada 4 horas aquí, fíjense cómo bajó el precio y luego tuvo un repunte, se refleja en la vela de un día porque el precio baja y luego tuvo un repunte. No sé si ojalá me hayan entendido un poquito, porque esto es importante entenderlo, ¿ok? Inclusive, fíjense, tenemos un gráfico de un día, ¿ok? De un día, nos vamos a las 4 horas y 1, 2, 3, 4, 5. Estas 6 velitas que están aquí, que vamos a colocártelo aquí en una cajita. Estas 6 velitas que están aquí reflejaron todo el movimiento diario, ¿ok? El movimiento diario de esta velita que está aquí, ¿ok? De la misma forma, dentro de cada una de esas velas de 4 horas, tú puedes bajarte a una vela de 1 hora, ¿ok? Y revisar por tiempo. ¿Y dónde veo el tiempo? Aquí en la parte inferior. Yo calculo mis 4 horas y veo cuántas velitas pequeñitas se me han dado dentro de esas 4 horas. Y así sucesivamente me voy a las de 30 minutos, y me voy a las de 15 minutos y me voy a las de 5 minutos. Ahora fíjense, si yo veo todo el día, fíjense la cantidad de velas que se me reflejaron en un día de 5 minutos. Un montón de velas. Entonces este fue el gráfico, lo que refleja el movimiento de todo el día, ¿okay? Dentro de esa vela. Entonces lo más importante en este apartado de este curso es entender cómo se formaba una vela japonesa, ¿ok? Y la temporalidad que se usan las velas japonesas. Más adelante, cuando tengamos las prácticas, vas a saber de los nombres y todo eso. Pero por ahora quiero que te vengas a TradingView y empieces a visualizar las velas, veas las velas, coloca la temporalidad, cambia de temporalidad, busca las de un día, busca las de 1 hora, ¿ok? Juega con eso para que tu ojo empiece a entender, ¿ok? Fíjate, me voy aquí, voy a revisar la de un día. Entonces luego ves que selecciona un día que tú quieras. Recuerda que en la parte inferior tienes la fecha, ¿ok? La que tú quieras, y luego te vas a una de 4 horas y veas los movimientos que tuvo todo esa vela. Eso va a ser el ejercicio que vas a tener antes. Por favor, hazlo antes de ver el siguiente video, ¿ok? Hazlo antes. Siempre a partir de ahora todos los videos van a tener una pequeña tarea que, bueno, ya es cuestión tuya, porque estos videos van a quedar aquí. Es cuestión tuya de que la quieras hacer o no. Trata de dedicarle esto por lo menos 30 minutos antes de ver el próximo video para que puedas tener una mejor concepción en cada uno de los pasos en la etapa del curso. Así que bueno, amigos, no olvides suscribirte al canal, regálanos un me gusta, que eso sabes que no cuesta nada. Espero que sigas disfrutando del curso gratuito de trading. Vamos paso a paso, voy a ir bastante pasito a pasito para que vayan entendiendo todo. Muy pronto les estaré avisando sobre los grupos que podemos tener para tener contacto. Cualquier cosa por ahora, déjamelo en los comentarios, que vamos a tener también dentro de cada finalización de módulo un video respondiendo esas preguntas o esas dudas que tienen ustedes, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.